Al llegar a mi casa después de 2 semanas fuera, mi nuera me recibió gritando desde el salón como si yo fuera una desconocida. «¿Qué hace esta vieja aquí? ¡Fuera de mi casa ahora mismo!». Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Me estaba señalando con el dedo en mi propia propiedad, en la casa que compré con mi propio sudor, con las manos agrietadas de trabajar durante 40 años sin descanso. Simplemente me quité el bolso de los hombros, entré con pasos firmes y respondí mirándola directamente a los ojos. «Esta casa es mía, no tu vertedero personal», le señalé la puerta. Mi hijo Carlos ni siquiera intentó detenerme, solo se quedó allí con la mirada baja como un cobarde. Y en ese momento supe que lo que venía después, ninguno de los dos lo olvidaría jamás. Pero para entender cómo llegué a ese punto, tengo que contar quién soy. Mi nombre es Elena Vargas y tengo 74 años. Toda mi vida trabajé en una fábrica de textiles, cosiendo las prendas que otros usaban, levantándome antes del amanecer para llegar puntual a un turno que empezaba a las 5 de la mañana y que muchas veces no terminaba hasta pasadas las 8 de la noche. Nunca me quejé, nunca supliqué, nunca extendí la mano esperando que alguien me diera algo. Cada peso que gané lo ahorré con una disciplina que rozaba la obstinación. Cada centavo que guardé fue pensando en tener mi propio techo, un lugar donde nadie pudiera decirme qué hacer ni cómo vivir. Y lo logré. Compré esta casa hace 22 años, cuando todavía tenía fuerzas para trabajar turnos dobles y mis rodillas no me avisaban del tiempo con ese dolor sordo que ya conozco demasiado bien. Es pequeña, sí, tiene 2 habitaciones, un salón con luz que entra por la ventana del patio, una cocina que huele a café todas las mañanas y un jardín pequeño donde cultivo tomates, albahaca y unas rosas blancas que me recuerdan a las que tenía mi madre. Pero es mía, solo mía. La pagué hasta el último centavo con mis propias manos. He vivido sola desde que mi esposo Ramón murió hace 16 años. Era un hombre bueno, callado, de esos que no necesitan llenar el silencio con palabras para hacerse presentes. Su ausencia dejó un hueco enorme que aprendí a llenar con rutina, con trabajo en el jardín, con los libros que siempre quise leer y nunca tuve tiempo. Carlos, mi único hijo, se casó y se fue. Nunca le pedí que se quedara. Los hijos crecen y se van del nido. Eso es lo natural, y yo lo entendí desde el primer día. Pero siempre pensé que al menos me respetaría, que recordaría todo lo que hice por él. Las noches que me quedé despierta cosiendo ropa ajena para pagar su escuela. Las veces que yo comía menos para que él pudiera comer más. Los sacrificios que una madre hace en silencio sin esperar medallas ni aplausos. Sin esperar nada más que amor y respeto. Yo vivía en paz. Mi rutina era sencilla pero digna. Me levantaba temprano, preparaba mi café, regaba las plantas, barría el patio. A veces mi amiga Rosa Gutiérrez, una buena mujer que vive a 4 casas de la mía, venía a visitarme. Nos sentábamos en la cocina a beber café y hablar de la vida, de recuerdos, de nada y de todo. Ella es de esas amigas que no juzgan, que no critican, que simplemente están ahí cuando las necesitas. Rosa tiene mi edad, quizá 2 años menos. También enviudó, pero tuvo más suerte con sus hijos. Ellos la visitan todas las semanas, la llevan al médico, le preguntan cómo está. Nunca sentí envidia de eso. Solo sentí algo parecido a tristeza cuando veía lo poco que Carlos se preocupaba por mí. Me llamaba una vez al mes, si acaso, y cuando lo hacía era solo para preguntar si estaba bien, pero sin esperar realmente una respuesta, como quien cumple un trámite que tiene anotado en la agenda. Todo cambió cuando mi hermana Dolores me llamó desde el norte. Estaba enferma, muy enferma. Un problema serio en la cadera que le impedía moverse sola. Sus hijos vivían en otro país y no podían venir. Así que me llamó a mí y por supuesto fui, porque eso es lo que haces cuando la familia te necesita. Dejas todo y vas. Le dije a Carlos que estaría fuera 2 semanas. Me dijo que no me preocupara, que la casa estaría bien. Confié en él. Cerré todo con llave, dejé las plantas regadas, me despedí de Rosa y tomé el autobús hacia el norte. Fueron 2 semanas largas y agotadoras. Dolores estaba sufriendo mucho. Dormí poco, cociné para ella, la ayudé a bañarse, le administré los medicamentos con el horario exacto que indicaba el médico. No me quejé. Era mi deber y lo cumplí con todo lo que tenía.
pero en el fondo extrañaba mi casa. Extrañaba mi cama, mi cocina, mis plantas, el silencio de mi jardín con las rosas blancas. Contaba los días para volver. Cuando por fin llegó el momento de regresar, me sentí feliz con esa felicidad sencilla y profunda que solo da el regreso al hogar propio. Tomé el autobús de vuelta con el corazón ligero, pensando en llegar a casa, preparar una buena cafetera y descansar en mi sillón con alguno de los libros que tenía pendientes. Nunca imaginé lo que me esperaba. Cuando bajé del autobús y caminé hacia mi calle, algo me pareció extraño desde la esquina. Había un coche estacionado frente a mi casa, uno que no reconocía, un modelo nuevo con placas de otra ciudad. Pensé que quizá era de algún vecino de visita, pero cuando me acerqué vi que estaba justo frente a mi puerta. Saqué las llaves lentamente con el corazón empezando a latir más rápido. Algo no estaba bien. Abrí la puerta y lo primero que sentí fue el olor. No era el olor de mi casa. Era un perfume dulce y empalagoso, cargado y artificial que yo no usaba. Las luces estaban encendidas en pleno día. Había zapatos en la entrada, zapatos de mujer que no eran míos, con tacones altos y una marca que yo nunca me habría comprado. Me quedé allí de pie con el bolso colgando del hombro, intentando entender qué estaba pasando en mi propia casa. Caminé lentamente hacia el salón y allí estaba él. Carlos, mi hijo, sentado en mi sillón viendo la televisión con el mando en la mano, como si nada estuviera fuera de lugar. Se dio la vuelta cuando me oyó entrar y me miró con una expresión que no pude descifrar al principio. No era sorpresa genuina, no era alegría. Era algo parecido a incomodidad y a culpa mezcladas, la expresión de quien sabe que hizo algo que no debía, pero no sabe exactamente cómo explicarlo. «Mamá», dijo en voz baja, «no te esperaba tan pronto». «¿Cómo que no me esperabas?», respondí. «Te dije exactamente el día que volvía. ¿Qué está pasando aquí?». Carlos no respondió. Solo se levantó del sillón y se rascó la nuca con ese gesto nervioso que tenía desde niño cuando había roto algo y no quería contarlo. Y entonces lo escuché. Una voz de mujer que venía de mi dormitorio. Mi dormitorio. El lugar más sagrado de mi casa, el único espacio que siempre había sido exclusivamente mío. «¿Carlos? ¿Quién llegó?» Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Caminé hacia mi habitación y abrí la puerta sin llamar. Y allí estaba ella, Natalia, la esposa de mi hijo, sentada en mi cama con su ropa tirada sobre mis sábanas blancas, sus cremas y perfumes caros sobre mi tocador de madera, sus zapatos tirados bajo mi ventana como si fuera el cuarto de un hotel que alguien ha reservado para el fin de semana. Me miró como si yo fuera la intrusa. «¿Qué hace esta vieja aquí? Fuera de mi casa ahora mismo». Esas fueron sus palabras exactas, y me las gritó señalándome con el dedo, con ese dedo con la uña pintada de rojo brillante que apuntaba hacia la puerta de mi propia habitación, como si yo fuera un estorbo que había aparecido sin ser invitado en un lugar que no me pertenecía. Durante unos segundos no pude moverme, solo me quedé allí en la puerta de mi propio dormitorio, mirando a esa mujer que me gritaba desde mi propia cama. Natalia estaba recostada contra mis almohadas con las piernas cruzadas, el cabello perfectamente arreglado como si acabara de salir de una peluquería, pintándose las uñas de ese rojo brillante que ya estaba manchando mis sábanas blancas. Mis sábanas, las que había lavado y tendido al sol el día antes de irme al norte para que quedaran perfectas cuando regresara. «¿Me oíste? Dije que te fueras. Esta es mi casa ahora». Su voz era afilada, llena de una autoridad que no tenía ningún fundamento real, pero que ella proyectaba con la confianza de quien lleva semanas sintiéndose la dueña de algo que no le pertenece. Lo que más me dolió no fueron sus palabras. Fue ver a Carlos de pie detrás de mí en el pasillo, sin decir nada, sin defenderme, sin siquiera intentar callarla. Solo miraba al suelo con las manos en los bolsillos, como un niño que ha hecho algo malo y espera que la tormenta pase sin tener que dar la cara. «Carlos», dije sin apartar los ojos de ella, «¿vas a explicarme qué significa todo esto?» Él tragó saliva y se aclaró la garganta. «Mamá, es que tuvimos un problema con el apartamento. El propietario nos pidió que lo desocupáramos por unas reformas urgentes y como tú no estabas, pensé que podríamos quedarnos unos días hasta encontrar algo.
Solo unos días, te lo juro. ¿Y no se te ocurrió llamarme? ¿Preguntarme? ¿Pedirme permiso? No queríamos molestarte. Sabíamos que estabas con la tía Dolores y que tenías suficiente con eso. Natalia soltó una risa seca desde la cama, una risa que contenía todo el desprecio del mundo concentrado en 2 segundos de sonido. Oh, por favor, Carlos, no tienes que darle explicaciones. Esta casa lleva 2 semanas vacía. ¿Qué diferencia hay si la usamos? No es que ella la necesitara para algo importante. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No fue una explosión violenta. Fue algo más profundo y más doloroso, como una grieta silenciosa abriéndose lentamente en el centro del pecho. La grieta que se abre cuando entiendes que la persona que tienes enfrente no te ve como un ser humano, sino como un inconveniente. Caminé lentamente hasta el tocador y vi todas sus cosas allí. Sus cremas caras alineadas sobre la madera que yo había cuidado durante 22 años. Sus perfumes importados con las tapas abiertas manchando el barniz. Su maquillaje esparcido sobre el paño de encaje que mi madre me había bordado a mano y que yo guardaba como un tesoro. Abrí el armario y vi su ropa colgada junto a la mía. Vestidos, blusas, pantalones apretujados entre mis cosas, como si hubieran empujado lo mío a un lado para hacer espacio para lo suyo. Sus zapatos tirados en el fondo del armario encima de una caja donde yo guardaba las cartas de Ramón. Las cartas de Ramón. Sus cartas. Me volví y la miré fijamente. Ella seguía pintándose las uñas sin prestar mayor atención, como si lo que yo pudiera decir o hacer en ese momento fuera completamente irrelevante para su existencia. «Esta casa es mía», dije con voz firme pero completamente tranquila. «La compré con mi trabajo, con mis años, con mi sacrificio, y no tienes ningún derecho a estar aquí sin mi permiso». Ella levantó la mirada y me observó con una sonrisa burlona que me heló la sangre. «Ah, sí. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Echarme? Por favor, señora, soy la esposa de su hijo. Somos familia. Debería estar feliz de ayudarnos en lugar de ponerse así». No me moví. Solo la miré en silencio, sintiendo cómo cada una de sus palabras se clavaba con precisión quirúrgica en los lugares exactos donde más dolía. Pero no iba a darle la satisfacción de verme llorar, no iba a gritar, no iba a suplicarle que se fuera, porque sabía que en ese momento, si perdía el control, ella ganaría. Y yo no había trabajado 40 años para que alguien que llevaba 2 semanas durmiendo en mi cama me ganara en mi propia casa. Respiré hondo y me volví hacia Carlos. «Quiero que saquen sus cosas de mi dormitorio ahora mismo». «Mamá, por favor», dijo con esa voz débil que me rompía el corazón, no de ternura, sino de decepción. «Déjanos quedarnos unos días más. Te prometo que...» «No me importa lo que prometas», lo interrumpí con una firmeza que lo hizo retroceder medio paso. «Quiero que saquen todo de aquí. Esta es mi casa y si van a quedarse será bajo mis reglas, pero mi habitación es mía. Nadie duerme allí excepto yo». Natalia se levantó de la cama con un movimiento brusco que arrastró las sábanas hacia el suelo. «¿Tus reglas? ¿Quién te crees que eres? Estamos aquí porque Carlos es tu hijo. Tienes la obligación moral de ayudarnos. Eso es lo que hacen las madres». «No tengo ninguna obligación contigo», respondí mirándola directamente a los ojos sin parpadear. «Y si crees que voy a permitir que me faltes al respeto en mi propia casa, estás muy equivocada». Ella dio un paso hacia mí con los brazos cruzados y esa mirada de superioridad que me revolvía el estómago. Carlos no hizo nada. Solo se quedó allí como una sombra sin peso, como un hombre que ha renunciado completamente a tener opinión propia en los asuntos que más importan. Y en ese momento entendí algo que nunca había querido aceptar del todo. Mi hijo no era el hombre que yo creía haber criado. Era un hombre sin carácter propio que dejaba que su esposa tomara todas las decisiones, incluyendo las que lo afectaban directamente a él y a mí. «Bien», dije finalmente, «quédense, pero saquen sus cosas de mi dormitorio ahora mismo o lo haré yo». Natalia se rió en mi cara con esa risa que no tenía nada de humor. «Usted no va a hacer nada, señora, porque si lo hace, Carlos tendrá que elegir entre usted y yo. Y créame, no la va a elegir a usted». Sus palabras dolieron más de lo que imaginé porque sabía que probablemente tenía razón. Carlos no iba a defenderme, no iba a ponerle en su lugar. No iba a hacer absolutamente nada,
Y esa era la parte más triste de todo el asunto. No la insolencia de ella, sino la cobardía de él. Salí del dormitorio sin decir otra palabra. Caminé hasta la cocina con las piernas que me temblaban ligeramente, aunque intenté que no se notara. Me senté en una de las sillas y me quedé allí mirando la mesa de madera, intentando respirar con normalidad. Sentía que todo lo que había construido durante décadas, todo lo que había cuidado con tanto esmero, estaba siendo invadido por alguien que no merecía estar allí. Escuchaba sus voces desde la habitación. Natalia le decía a Carlos en voz alta, sin importarle que yo escuchara, que yo era una vieja amargada, que no tenía derecho a tratarla así, que tenía que ponerme en mi lugar de una vez por todas. Y él no decía nada, solo la escuchaba, solo obedecía. Me levanté y empecé a recorrer la casa. Necesitaba verlo todo. Necesitaba entender hasta dónde habían llegado. Abrí el armario de la cocina y vi que mis platos de cerámica, los que había ido comprando uno a uno durante años en el mercado de artesanías del barrio, estaban mezclados con platos de plástico baratos que ella había traído. En el refrigerador había comida que yo no había comprado, salsas industriales, bebidas azucaradas, cosas que nunca usaba. Todo estaba revuelto y desordenado como si alguien hubiera entrado no a usar mi cocina, sino a saquearla. Fui al baño y también vi sus productos allí. Shampoos con olor artificial ocupando el estante donde yo guardaba mis cosas de siempre. Lociones corporales y acondicionadores llenando el espacio del armario, de manera que mis toallas habían quedado tiradas en el fondo, arrugadas, mientras las suyas estaban perfectamente dobladas y colocadas en el estante de arriba, como si fueran las dueñas del lugar. Sentí una furia fría recorrer mi cuerpo de arriba abajo. No era una rabia explosiva que necesitara salir gritando. Era algo más profundo y más firme. Una indignación silenciosa que se asienta en los huesos y que no se apaga con una discusión, sino que se convierte en determinación. Volví al salón y me senté en mi sillón. Carlos salió de la habitación con una expresión cansada que no me generó ninguna compasión. Se sentó frente a mí y abrió la boca para hablar. «Mamá, yo no quiero oírlo», dije sin mirarlo. «No quiero tus excusas ni tus explicaciones. Solo quiero saber una cosa. ¿Cuánto tiempo pensabas quedarte aquí sin decirme nada?» Bajó la mirada. «No lo sé, quizás un mes, hasta que encontráramos algo más estable. Un mes, en mi casa, sin pedirme permiso. Iba a hablar contigo, te lo juro. Tus juramentos no valen nada, Carlos. Si valieran algo, no estarías aquí ahora. No habrías permitido que esa mujer me hablara de esa manera. No habrías dejado que me faltara al respeto en mi propia casa». No respondió. Solo se quedó sentado con las manos entre las piernas, mirando el suelo, buscando algo que decir que no existía, porque no hay palabras que justifiquen lo que había pasado. Y yo lo observaba en silencio, sintiendo cómo el amor de madre que siempre había tenido por él empezaba a mezclarse con algo más oscuro y más honesto. Decepción. La decepción de ver en qué se había convertido el hombre que yo había criado. «Bien», dije finalmente, «quédense. Pero esta es mi casa y aquí se respetan mis reglas, ¿entendido?» Asintió sin levantar la vista. Esa primera noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama mirando el techo, escuchando los sonidos de mi propia casa, que ahora se sentía extraña y ocupada. Podía oír sus voces al otro lado de la pared. Natalia hablaba en voz alta sin importarle si yo la escuchaba. Hacía comentarios sobre mis muebles, sobre el tamaño de la casa, sobre el barrio, y Carlos no decía nada para callarla. Me levanté temprano como siempre. Preparé mi café en silencio, intentando recuperar algo de la normalidad que me había arrancado de cuajo el día anterior. Pero cuando abrí el armario para tomar mi taza favorita, la taza azul de porcelana que Ramón me había regalado en nuestro 10º aniversario, no estaba en su lugar. La busqué en el fregadero, en el escurridor, y la encontré dentro del lavavajillas, sucia, con manchas de pintalabios rojo en el borde. Natalia la había usado. Sentí que algo caliente subía por mi pecho. No era solo una taza, era mi taza, la que usaba todas las mañanas desde hacía 16 años, la única que quedaba de los regalos que Ramón me había hecho en vida. Y ella la había usado sin pedirlo, sin cuidado, sin el menor respeto por lo que pudiera significar para mí. La lavé con cuidado, respirando hondo, intentando calmarme.
Preparé mi café y me senté a la mesa de la cocina mirando por la ventana hacia el jardín. Mis rosas blancas seguían allí, pero se veían sedientas. Nadie las había regado en 2 semanas. Las hojas estaban marchitas y algunos pétalos habían caído sobre la tierra seca. Salí al jardín y empecé a regar con la manguera, planta por planta, con esa paciencia que solo tienen las cosas que uno ha cuidado durante mucho tiempo. Era lo único que me calmaba en ese momento, sentir la tierra entre los dedos, ver cómo el agua empapaba las raíces, cuidar algo que dependía de mí y que nunca me faltaría al respeto. Mientras lo hacía, escuché la puerta del dormitorio abrirse. Natalia salió con una bata de seda, el cabello suelto como si acabara de despertarse, bostezando con esa naturalidad de quien se siente perfectamente en su sitio. Entró a la cocina sin saludarme, abrió el refrigerador y sacó el cartón de leche que yo había comprado antes de irme al norte. Se sirvió un vaso sin preguntar, sin un gesto de reconocimiento, y lo bebió de pie mirándome a través de la ventana con una expresión de molestia. ¿Siempre te levantas tan temprano?, preguntó con tono burlón. Haces mucho ruido con la manguera, no me dejas dormir. No le respondí. Seguí regando mis plantas. Además, esta casa está helada por las mañanas. «Carlos», gritó hacia la habitación, «dile a tu madre que arregle la calefacción. Aquí dentro hace un frío terrible». Carlos también salió poco después, despeinado, con cara de recién despertado, y fue directo a la cocina a buscar café. Me miró de reojo al pasar, pero no dijo nada. Preparó su taza y se sentó a la mesa evitando mi mirada. Entré del jardín y me senté frente a él. Natalia se quedó de pie junto al fregadero con los brazos cruzados, observándonos con esa actitud de quien espera que pase algo que pueda usar en su favor. «Carlos», dije con calma, «tenemos que hablar de algo concreto. ¿Cuánto dinero tienen ahorrado para buscar un nuevo lugar?» Se quedó callado unos segundos removiendo el café innecesariamente. «Bueno, ahora mismo estamos un poco justos, con los gastos de la mudanza y todo lo que pasó». «¿Cuánto?», insistí. «Quizás unos 150 euros, no más». Natalia resopló desde el fregadero. «¿Y qué se supone que vamos a hacer con 150 euros? Los alquileres están por las nubes. ¿Tienes idea de lo que cuesta vivir hoy en día, señora?» «No te he preguntado tu opinión», respondí sin mirarla. «Estoy hablando con mi hijo». Ella soltó una risa sarcástica. «Ah, claro, el niño perfecto que no tiene trabajo estable y que si no fuera por mí estaría durmiendo en un banco del parque». Me quedé muy quieta. «¿Eso es verdad?», le pregunté a Carlos. «¿No tienes trabajo?». Se encogió de hombros con esa resignación de quien ha dejado de intentar. «Perdí el último hace 3 meses. Estoy buscando, pero el mercado está difícil. Nadie contrata a alguien de mi edad para lo que sé hacer». «¿Y en qué has ocupado esos 3 meses?» «Buscando, mamá, enviando currículos, yendo a entrevistas, pero nada sale». Natalia volvió a interrumpir con esa facilidad que tenía para colarse en cualquier conversación. «Por eso necesitamos quedarnos aquí. No tenemos alternativa y tú vives sola en esta casa con 2 habitaciones». No entiendo cuál es el problema exactamente. Me levanté de la silla despacio y la miré directamente a los ojos. «El problema», dije con una voz que no subí ni un tono por encima de lo normal, pero que llenó toda la cocina, «es que entraste en mi casa sin mi permiso. El problema es que me tratas como si yo fuera la intrusa. El problema es que no tienes ni una sola pizca de respeto por lo que es mío, ni por lo que yo represento en la vida de tu marido». Ella sostuvo mi mirada con esa sonrisa fría que ya empezaba a conocer de memoria. «Oh, por favor, no te hagas la víctima, señora. Deberías estar agradecida de que tu hijo todavía se acuerde de que existes, porque con lo difícil que es convivir contigo, yo ni siquiera vendría a verte aunque me pagaran». Miré a Carlos. Esperé. Esperé que dijera algo, que la hiciera callar, que me defendiera, que recordara de dónde venía y quién era la mujer que estaba siendo insultada en su propia cocina. Pero él solo miró su taza de café. Me di la vuelta y salí de la cocina sin decir otra palabra. Fui a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me senté en la cama y me quedé allí respirando despacio, sintiendo que las lágrimas querían salir pero sin dejarlas. No iba a llorar. No iba a darle a esa mujer el placer de saber que me había roto. Saqué el teléfono y llamé a Rosa. «Rosa, soy Elena. Necesito que vengas, por favor. Ahora mismo si puedes».
¿Qué pasó? Preguntó su voz cálida y preocupada. No puedo explicarlo por teléfono. Solo ven. Te necesito. 20 minutos después, Rosa estaba en mi puerta con una bolsa con bizcochos que había hecho esa mañana y esa cara de preocupación genuina que solo tienen las amigas de verdad. La abracé en la entrada sin decir nada y ella me devolvió el abrazo con fuerza, sin preguntar, sin juzgar, simplemente estando ahí. Fuimos a la cocina. Cuando entramos, Natalia seguía sentada a mi mesa pintándose las uñas otra vez, con una tranquilidad de ocupante que me resultaba insoportable. Levantó la vista y miró a Rosa con esa expresión de propietaria que mira a un visitante inesperado. ¿Y esta señora quién es? Es mi amiga, respondí con frialdad absoluta. Y tiene más derecho a estar en esta casa que tú. Natalia soltó una risa condescendiente. Ah, qué bien. Ahora trae refuerzos. Patético, de verdad. Rosa dio un paso hacia ella, pero la tomé del brazo suavemente. No vale la pena, le susurré. Vamos al jardín. Salimos y nos sentamos en las sillas de hierro que tengo junto a las rosas blancas. Rosa me miró esperando que yo encontrara las palabras, y yo ni siquiera sabía por dónde empezar. Elena, ¿qué está pasando ahí dentro? ¿Quién es esa mujer? Es mi nuera, la esposa de Carlos. Se instalaron en mi casa mientras yo estaba en el norte cuidando a Dolores, y ahora no se quieren ir. Rosa me miró en silencio durante un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a indignación genuina. Apretó los labios y negó con la cabeza muy despacio. ¿Me estás diciendo que entraron sin tu permiso mientras estabas fuera? Exactamente. ¿Y Carlos dejó que esa mujer te hablara así en tu propia casa? Asentí sin decir nada. Las palabras se me quedaban atascadas en la garganta. Rosa me tomó la mano y me la apretó con esa firmeza cálida de las personas que saben acompañar. Elena, escúchame bien. Esto no está bien. No puedes dejar que te traten así en tu propio hogar. Tienes que poner fin a esto. Lo sé, Rosa, pero no sé exactamente cómo hacerlo sin que todo explote. Es mi hijo, no quiero perderlo. Me miró con esos ojos llenos de sabiduría que solo llegan con los años y con haber vivido cosas difíciles. Ya lo estás perdiendo, Elena. El Carlos que tú criaste no permitiría que nadie te faltara al respeto de esta manera. El hombre que está ahí dentro ya no actúa como tu hijo. Actúa como el marido de esa mujer, y eso es algo que él eligió. Sus palabras dolieron porque eran verdad. Carlos había cambiado desde que se casó con Natalia. Al principio los cambios habían sido sutiles, visitas menos frecuentes, llamadas más espaciadas, conversaciones más superficiales. Pero con el tiempo se habían ido haciendo más evidentes. Cuando venía ella siempre encontraba algo que criticar. Mi barrio era muy ruidoso, mi cocina muy pequeña, mis muebles muy anticuados. Y Carlos nunca decía nada, solo sonreía con incomodidad y cambiaba de tema. No voy a suplicarles que se vayan, le dije a Rosa con voz firme. No voy a llorar delante de ella, ni voy a pelear en la calle, pero tampoco voy a seguir permitiendo que me traten así. ¿Qué vas a hacer? Me quedé callada unos segundos mirando mis rosas blancas, pensando con esa claridad que a veces llega cuando uno está lo suficientemente tranquilo como para ver las cosas sin el ruido del miedo. Voy a hacer que entiendan que esta casa tiene dueña, dije en voz baja. No con gritos ni con escándalos, con acciones concretas. Voy a demostrarles que aquí mando yo y que el respeto no es opcional. Rosa me miró con esa mezcla de preocupación y admiración. Ten cuidado, Elena. Esa mujer parece capaz de complicar mucho las cosas. Lo sé. Por eso voy a hacerlo todo dentro de mis derechos. Esta es mi casa y la ley está de mi lado. Cuando Rosa se fue, volví a entrar. Carlos estaba en el salón. Natalia había salido. Me senté frente a él y lo miré directamente. Tenemos que hablar tú y yo solos, dije, sin ella. Apagó la televisión y me miró con esa cara de niño regañado que me dolía no de ternura, sino de cansancio. Escúchame muy bien, Carlos. Esta es mi casa. La compré con mi trabajo. La pagué hasta el último centavo. Y mientras yo viva, nadie va a tratarme como una extraña aquí. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, mamá. He hablado con Natalia.
Le dije que tiene que ser más respetuosa contigo. ¿Y qué dijo ella? Apartó la mirada. Que estaba tensa, que la situación la ha desbordado. Que no quiso faltarte al respeto. Mentiras. Lo hizo con toda la intención del mundo y los dos lo sabemos. Pero eso ahora no importa. Lo que importa es lo siguiente. Me levanté y lo miré desde arriba. Primera regla. Mi dormitorio es mío. Nadie entra allí sin que yo lo invite. Segunda regla. Todo lo que usen en esta casa lo dejan limpio y en su sitio. Tercera regla. Respeto. Si tu esposa no puede respetarme en mi propia casa, entonces no hay lugar para ella aquí. ¿Está claro? Asintió en silencio. Salí del salón y fui directamente a mi habitación. Saqué la caja de los documentos importantes que guardaba en el estante alto del armario. Dentro estaban las escrituras de la casa, los recibos de pago de todos los años, la hipoteca cancelada con el sello del banco. Todo lo que demostraba de manera indiscutible que esa propiedad era mía y solo mía. Lo revisé con cuidado, asegurándome de que estuviera en orden. Luego saqué el teléfono y busqué información. Quería saber exactamente cuáles eran mis derechos legales. Quería saber qué podía hacer si se negaban a irse. Y encontré lo que necesitaba. Como propietaria exclusiva de la vivienda, tenía todo el derecho de exigir que desocuparan la propiedad. Podía presentar una solicitud de desalojo. Podía actuar legalmente si no cumplían. Esa tarde fui a una ferretería del barrio. Compré 4 candados con sus llaves correspondientes. También compré papel y una carpeta de cartón. Iba a hacerlo todo bien, todo dentro de la ley, nada que ella pudiera usar en mi contra. Cuando volví, Natalia ya estaba en casa. Pasé de largo sin saludarla y fui a mi habitación. Cerré la puerta y me senté a escribir. Escribí una carta formal dirigida a Carlos y a Natalia. Les daba 72 horas para desalojar la propiedad de manera voluntaria. Explicaba que habían entrado sin mi consentimiento, que no existía ningún contrato que les diera derecho a estar allí y que la propiedad me pertenecía legalmente de manera exclusiva. Lo redacté con calma, sin insultos, sin emoción visible en las palabras. Solo hechos. Solo la verdad dicha de manera clara y directa. Esa noche, mientras cenaba sola en la cocina lo que había cocinado solo para mí, Carlos encontró la carta sobre la mesa del salón. Lo oí hablar con Natalia en voz baja. Luego llamó a mi puerta. «Mamá, ¿puedo entrar?» «No, lo que tengas que decirme puedes decirlo desde ahí». «¿Esto es en serio? ¿Nos estás echando de verdad?» «Tienes 72 horas para buscar una solución. Eso es todo lo que tengo que decirte esta noche». Silencio. Luego pasos alejándose. Luego las voces. Natalia estaba furiosa. Decía que iba a denunciarme, que iba a llamar a un abogado, que me iba a hacer la vida imposible. Carlos intentaba calmarla sin éxito. Me quedé sentada en la cama escuchando todo sin sentir culpa. Por primera vez en días había tomado el control de la situación, y eso valía más que cualquier noche de sueño tranquilo. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer. Fui a la cocina y empecé a implementar lo que había planeado. Saqué todos mis alimentos del refrigerador, todo lo que era mío, y lo guardé en mi habitación dentro de una nevera portátil pequeña que tenía guardada en el armario. Luego puse el primer candado en el refrigerador. Hice lo mismo con el armario donde guardaba mis ollas, mis sartenes de hierro, mis cubiertos de plata que había heredado de mi madre. Lo cerré todo con candado, dejando fuera solo lo más básico. Hice lo mismo con la despensa. Estaba terminando cuando oí pasos. Carlos salió de la habitación y se quedó paralizado en la puerta de la cocina, mirando los candados con una expresión de incredulidad total. «Mamá, ¿qué has hecho?» «Protegí lo que es mío», respondí sin alzar la voz. «Si van a estar aquí, usarán sus cosas, no las mías». «¿Pero cómo vamos a cocinar? ¿Cómo vamos a comer?» «Ese es tu problema, Carlos, no el mío». Natalia salió 20 minutos después. Cuando vio los candados, su cara pasó de la confusión a la furia en menos de un segundo. «¿Qué es esto? ¿Estás loca? ¿Cómo se supone que vamos a guardar la comida?» «Puedes comprarte una nevera portátil», respondí sin alterarme. «O pueden comer fuera. Pero mis cosas son mías y no están disponibles para quien entró aquí sin mi permiso». Dio un paso hacia mí con los puños apretados. «Esto es una violación de nuestros derechos. Es inhumano. Carlos, dile algo a tu madre. Dile que está actuando como una lunática». Carlos bajó la mirada, no dijo nada, y eso la enfureció aún más.
Eres un inútil, le gritó. Tu madre te está humillando delante de mí y tú te quedas ahí como si nada. Nadie te está humillando, dije con calma perfecta. Solo estoy ejerciendo mi derecho a decidir quién usa mis cosas en mi casa. Natalia me lanzó una mirada de odio puro y salió furiosa de la cocina. Me fui al baño, cerré la puerta y me eché agua fría en la cara. Desde allí podía oírla gritando, amenazando, llorando de rabia. Carlos intentaba calmarla con palabras que no servían de nada. Me miré al espejo. Vi a una mujer de 74 años que había trabajado toda su vida. Una mujer que había criado a su hijo sola durante muchos años. Una mujer que no merecía que la trataran así en su propia casa. Me sequé la cara con mi toalla, la mía, la que había recuperado del fondo del armario del baño donde Natalia la había tirado, y salí. Crucé el salón sin mirarlos y fui directamente a mi habitación. Saqué el teléfono y busqué el número de un abogado que el marido de Rosa le había recomendado hacía tiempo para un asunto de herencia. Llamé y pedí una consulta para esa misma tarde. Me dieron cita a las 4. El resto de la mañana fue tenso y silencioso. Natalia se encerró en el dormitorio. Carlos se quedó en el salón sin ver la televisión, solo sentado, con esa expresión de hombre que no sabe qué hacer y que ha elegido no hacer nada, que en el fondo es lo mismo que elegir el lado equivocado. Yo me arreglé con cuidado. Me puse mi vestido de los días importantes, el de color granate oscuro que me había comprado para el cumpleaños de Rosa el año anterior. Me peiné, me puse los pendientes de perlas que Ramón me regaló el día que nació Carlos. Quería sentirme digna. Quería recordarme quién era antes de que todo esto empezara. Antes de salir, pasé por delante de la puerta del dormitorio. «Carlos, salgo, vuelvo en un par de horas». «¿A dónde vas?», preguntó desde dentro. «A una consulta, eso es todo lo que necesitas saber». Tomé el bolso y salí. Caminé hasta la parada del autobús, sintiendo el sol de la tarde en la cara. Era un día claro y limpio, con ese aire de otoño que huele a tierra húmeda y a hojas recién caídas. Me senté en el banco a esperar y cerré los ojos un momento. Pensé en todo lo que había pasado en los últimos días. Pensé en Ramón y en cómo habría reaccionado él ante esta situación. Pensé en mi hijo, en el niño que había sido y en el hombre en que se había convertido. Y pensé en mí misma, en todo lo que había aguantado en silencio durante demasiado tiempo. El autobús llegó y subí. La consulta con el abogado duró casi una hora. Era un hombre de unos 55 años, tranquilo y directo, que escuchó todo lo que le conté sin interrumpirme y tomó notas con cuidado. «El caso es claro, señora Vargas», dijo cuando terminé. «Usted es la única propietaria registrada de esa vivienda. No existe ningún contrato de arrendamiento ni ningún documento que les dé a su hijo y a su nuera derecho a permanecer allí. Usted puede solicitar su desalojo y la ley la ampara completamente. ¿Cuánto tiempo tarda el proceso? Si se niegan a irse voluntariamente, tendríamos que presentar una demanda formal. Eso puede tardar semanas, pero existe una vía más rápida cuando hay conflicto en la convivencia y la propietaria puede demostrar que está siendo amenazada o faltada al respeto en su propio hogar. Con las pruebas adecuadas, un juez puede ordenar el desalojo en cuestión de pocos días. ¿Qué pruebas necesito? Testigos de los incidentes si los hay, mensajes de texto, grabaciones si las tiene, las escrituras de la propiedad y una declaración suya explicando los hechos de manera detallada. Tengo las escrituras. Tengo una testigo. Mi amiga Rosa estuvo presente cuando mi nuera me insultó. Perfecto, con eso podemos empezar. Preparo los documentos esta tarde y mañana los revisamos juntos. Si todo va bien, en 2 o 3 días podría tener la orden. Firmé los primeros documentos antes de salir del despacho. Cada firma era un paso más cerca de recuperar mi paz, de recuperar mi hogar, de recuperar la dignidad que alguien había intentado arrebatarme en mi propia casa. Regresé en el autobús de la tarde. Cuando llegué, la puerta estaba entornada. Entré y encontré a Carlos sentado en el salón con cara de haber estado esperando. Se levantó cuando me vio. «Mamá, tenemos que hablar. Hay algo importante que decirme, entonces hazlo». Se quedó de pie frente a mí con las manos en los bolsillos. «Natalia está hablando de llamar a la policía. Dice que le estás maltratando, que no la dejas acceder a los recursos básicos de la casa. Que llame a quien quiera. No he hecho nada ilegal. Esta es mi casa y tengo todo el derecho a proteger mis pertenencias. Mamá, por favor, somos familia.
No hagas que esto se ponga peor de lo que ya está. La familia se respeta, Carlos, y ustedes dos no me han respetado ni un solo día desde que llegaron aquí. Dame una oportunidad más. Te juro que hablaré con ella en serio esta vez. Le haré entender. Has tenido todas las oportunidades del mundo y las has desperdiciado todas. Fui a mi habitación y cerré la puerta. Esa noche, tarde, cuando ya debería estar durmiendo, escuché algo que me puso en alerta inmediata. Estaban intentando forzar uno de los candados. Me levanté en silencio, me até la bata y entreabrí la puerta de mi dormitorio. Nos vi en la cocina a oscuras, con la linterna del teléfono de Carlos iluminando el candado de la despensa, mientras Natalia hacía palanca con algo de metal. Encendí la luz de la cocina. Se quedaron congelados exactamente como ladrones sorprendidos. ¿Qué creen que están haciendo? Natalia dejó caer lo que tenía en la mano. «Tenemos hambre. No nos dejas acceder a nada. ¿Qué esperas que hagamos?» «Espero que respeten lo que no les pertenece». Eso esperaba. Veo que eso también es demasiado pedir. Carlos intentó explicar. «Mamá, solo queríamos...» «Salgan de mi cocina ahora mismo. Y la próxima vez que intenten forzar algo que no les pertenece, voy a llamar a la policía. No me importa quién seas, Carlos». Recogió lo que había caído al suelo con las manos temblorosas y siguió a Natalia hacia el dormitorio. Los oí discutir durante mucho tiempo. Yo revisé los candados, asegurándome de que no hubieran logrado dañar ninguno. Volví a mi habitación y esta vez puse una silla contra la puerta. No me sentía segura en mi propia casa. Y ese pensamiento, esa realidad de no sentirme segura donde yo misma había pagado cada ladrillo, era lo más doloroso de todo. No dormí bien. Cada ruido me mantenía alerta. Pero al amanecer el abogado me llamó con buenas noticias. «Señora Vargas, tenemos luz verde. El juez ha aprobado la solicitud. Esta tarde un oficial entregará la notificación en su domicilio. A partir de ese momento tienen 48 horas para desalojar voluntariamente». «Gracias, de verdad muchas gracias». Esa mañana me arreglé con más cuidado que nunca. Me puse el vestido granate, me puse los pendientes de perlas. Quería estar presentable cuando llegara el oficial. Quería que Carlos y Natalia me vieran entera, firme, sin una sola grieta visible. A las 3 de la tarde sonó el timbre. Abrí la puerta. Era una mujer uniformada con una carpeta oficial en las manos. ¿Señora Elena Vargas? Soy yo. Traigo una notificación judicial para el señor Carlos Mendoza y la señora Natalia Fuentes. ¿Se encuentran en el domicilio? Sí, pase por favor. Llamé a la puerta del dormitorio. «Carlos, Natalia, salgan. Hay alguien aquí que tiene algo que entregarles». La puerta se abrió despacio. Carlos salió primero. Natalia iba detrás, con ese aire de superioridad que nunca la abandonaba del todo. La oficial les explicó la situación con una profesionalidad que no admitía interrupciones. Les extendió los documentos. Les informó del plazo de 48 horas. Les explicó las consecuencias de no cumplir. Natalia leyó los papeles con una incredulidad que fue transformándose en rabia mientras sus ojos recorrían las líneas. «Esto no puede ser legal. Somos familia. No puede echarnos a la calle». «La señora Vargas es la única propietaria registrada de esta vivienda», respondió la oficial con calma. «No existe ningún documento que les otorgue derecho a permanecer aquí. Si no cumplen el plazo, se procederá al desalojo con intervención policial». Natalia me miró con un odio tan intenso que casi podía sentirlo físicamente. «Tú hiciste esto. Nos estás dejando en la calle». «Hice lo que tenía que hacer para recuperar mi paz y mi hogar», respondí con calma. «Tuviste la oportunidad de irte en buenos términos. Elegiste el camino difícil». Carlos seguía mirando los papeles como si esperara que las palabras cambiaran. Su cara era una máscara de shock que tardé un momento en interpretar correctamente. No era solo sorpresa. Era también algo que se parecía, muy de lejos y muy tarde, a la comprensión. «Mamá», dijo con la voz rota, «¿de verdad vas a hacer esto? ¿A tu propio hijo?» «Dejaste de tratarme como tu madre el día que permitiste que ella me insultara en mi propia casa», dije mirándolo directamente a los ojos sin apartar la vista. «El día que entraste sin pedirme permiso. El día que elegiste mirar al suelo cada vez que ella me faltaba el respeto». La oficial se retiró dejando atrás un silencio pesado y definitivo. Natalia empezó a pasearse por el salón hablando sola, calculando,
amenazando con abogados y denuncias. Carlos se quedó de pie sin saber exactamente a dónde mirar. «Tienen 48 horas», dije finalmente. «Les sugiero que las usen bien». Fui a mi habitación y llamé a Rosa. Vino en media hora. Se quedó conmigo esa noche, sentada en el patio tomando té, mientras escuchábamos el ruido de cajones y armarios del otro lado de la pared. «¿Estás segura de esto, Elena?», me preguntó Rosa en voz baja. «Más segura de lo que he estado en mucho tiempo». Ella asintió y me apretó la mano. «Entonces te apoyo, pase lo que pase». Las 48 horas fueron largas. Carlos y Natalia apenas salieron del dormitorio. Se oían ruidos de cosas siendo empacadas, discusiones en voz baja, silencios tensos. Yo mantuve mi rutina con la determinación de quien sabe que está en el lado correcto de la historia. Al mediodía del segundo día, Carlos entró una última vez al salón. Llevaba una bolsa en cada mano. Tenía los ojos enrojecidos y unas ojeras que revelaban que tampoco había dormido bien esas noches. Se detuvo frente a mí. «Mamá, esto es un error. Algún día te vas a arrepentir. Si me arrepiento será problema mío, no tuyo. ¿Ni siquiera vas a despedirte bien de mí? Adiós, Carlos. Cuídate». Esperó unos segundos, quizás creyendo que en el último momento algo en mí cedería, que lo llamaría, que le diría que se quedara. Pero no lo hice. Salió sin mirar atrás. Escuché el portazo del coche, el motor arrancando, los neumáticos alejándose calle abajo, hasta que el sonido desapareció completamente. Me quedé sentada en el sillón en silencio. Rosa estaba a mi lado sin decir nada. Y entonces sentí algo que no esperaba con esa intensidad. No fue alegría, no fue tristeza, fue alivio. Un alivio profundo y completo, como cuando te quitas un zapato que te ha estado haciendo daño todo el día y sientes el pie libre por primera vez. «Se han ido», dije en voz muy baja. «Se han ido», repitió Rosa. «¿Cómo estás?» «Cansada, pero libre». Pasamos el resto de la tarde limpiando la habitación donde habían dormido. Lo habían dejado todo revuelto, la cama sin hacer, ropa sucia en el suelo, envoltorios de comida, un vaso roto en el baño. Su última declaración de desprecio. Pero yo lo limpié todo con calma y sin rabia, porque cada pasada del trapo era un paso más hacia recuperar lo que era mío. Para las 6 de la tarde la habitación olía a limpio y a aire fresco que entraba por la ventana abierta. «Gracias, Rosa. No sé qué habría hecho sin ti estos días. Para eso estamos. ¿Quieres que me quede a cenar?» «No, creo que necesito estar sola esta noche. Acostumbrarme otra vez al silencio». Ella lo entendió sin que yo tuviera que explicarlo. Me abrazó fuerte y se fue prometiendo volver al día siguiente. Cuando cerré la puerta tras ella, me quedé en medio del salón mirando mi casa silenciosa y mía. Caminé despacio por cada habitación, toqué las paredes, abrí las ventanas, respiré el aire limpio de la tarde y por primera vez en días sonreí de verdad. Fui a la cocina y quité todos los candados. Ya no los necesitaba. Abrí la despensa, el refrigerador, los armarios. Todo disponible, todo mío, sin restricciones de ningún tipo. Cociné mi cena favorita, la sopa de pollo con verduras de mi madre, la que hacía Ramón cuando yo llegaba cansada del trabajo y que yo había dejado de cocinar porque era demasiado para una sola persona. Pero esta noche no me importó. Cociné con calma, disfrutando cada paso, escuchando el burbujear de la olla en el silencio recuperado de mi cocina. Me senté a comer sola en mi mesa, y por primera vez no me sentí sola de verdad. Me sentí acompañada por mi propia presencia, por mi propia fuerza, por todo lo que había luchado para llegar hasta este momento. Después de cenar lavé los platos y salí al jardín. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas. Me senté en mi silla de siempre junto a las rosas blancas y miré hacia arriba durante un rato largo. Pensé en Ramón y en cómo estaría orgulloso de mí. Pensé en Carlos, en el niño que fue y en el hombre que eligió ser. Sentí tristeza por lo que podríamos haber sido y no fuimos, pero no sentí arrepentimiento. Hice lo que tenía que hacer. El teléfono vibró. Era Rosa. «Hiciste lo correcto. Estoy orgullosa de ti». Sonreí y respondí. «Gracias por estar ahí». Me quedé en el jardín hasta que el frío de la noche me obligó a entrar. Cerré todo con calma, apagué las luces una por una y fui a mi habitación.
Me metí en la cama entre mis sábanas limpias, las que yo había lavado y tendido, y cerré los ojos. Por primera vez en semanas dormí profundamente, sin sobresaltos, sin miedo, sin sillas contra la puerta, porque mi casa volvía a ser mi refugio y nadie iba a quitármela nunca más. Me desperté con la luz del sol entrando suavemente por la ventana. No había puesto alarma, pero mi cuerpo se despertó solo, como siempre, a las 6 de la mañana. Me quedé unos minutos en la cama respirando, sintiendo el silencio tranquilo de la casa, escuchando a los pájaros en el jardín. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí ese nudo en el estómago al despertar. Preparé mi café con calma, mi taza azul de porcelana perfectamente lavada en su sitio de siempre. Salí al jardín con la taza humeante. Mis rosas blancas se veían mejor después de los riegos de los últimos días, más vivas, más ellas mismas. Me senté y di el primer sorbo. El café estaba perfecto. El aire fresco de la mañana me acarició la cara y me di cuenta de algo importante con esa claridad que solo llega en los momentos de verdadera calma. No había perdido nada. Lo había ganado todo. Esa mañana Rosa llegó temprana con pan recién hecho. Desayunamos juntas en la cocina, hablando de cosas simples, del tiempo, de sus nietos, de las flores que había que plantar antes del invierno. Era una conversación normal de cada día y era exactamente lo que necesitaba. ¿Has sabido algo de Carlos?, me preguntó con cuidado. Negué con la cabeza. No, y no lo espero. ¿Y cómo te sientes con eso? Lo pensé honestamente. Triste, pero sin arrepentimiento. Hay una diferencia importante entre las dos cosas. Ella asintió. Es normal sentir tristeza, es tu hijo. Pero hiciste lo correcto, Elena. Nadie tiene derecho a tratarte mal, nadie. Ni siquiera la propia familia. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono. Número desconocido. Dudé, pero contesté. Silencio. Luego una respiración. Luego una voz que conocía demasiado bien, aunque en ese momento sonara diferente, más pequeña, más honesta. Mamá. Era Carlos. No respondí, solo esperé. Solo quería saber si estabas bien. Estoy bien, mejor que antes. Otro silencio largo. Mamá, lo siento, de verdad lo siento. Sé que no tiene ningún valor decírtelo ahora, pero necesitaba que lo supieras. Es un poco tarde para las disculpas, ¿no crees? Lo sé, pero necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que entiendo lo que hice, que entiendo que me equivoqué en todo. Me quedé callada un momento sintiendo cómo las emociones subían, pero sin dejarlas llevarme. ¿Dónde estás ahora? En casa de un amigo. Estamos buscando algo. Natalia y yo estamos pasando un momento muy difícil. Las cosas entre nosotros no están bien. Lo siento. ¿De verdad? De verdad. Nunca quise que fueras infeliz, Carlos. Solo quería que me trataras con respeto. Silencio. Mamá, ¿crees que algún día podrías perdonarme? No lo sé, todavía no, pero el tiempo dirá. Lo entiendo. Solo quería oír tu voz, saber que estabas bien. Estoy bien. Cuídate, Carlos. Tú también, mamá. Colgué y me quedé con el teléfono en la mano en silencio. Sentí una mezcla de cosas que no tenían nombre exacto. Tristeza y alivio, y esperanza muy pequeña y lejana, pero sobre todo paz, porque sabía que había hecho lo correcto, que no había cedido, que había mantenido mi dignidad. Terminé de preparar la cena y me senté a comer, y esta vez no me sentí triste, me sentí completa, porque había entendido algo fundamental que tardé 74 años en aprender de manera tan clara. La soledad duele, pero estar sola puede ser una bendición. Depende de con quién estés cuando estás sola. Después de cenar salí al jardín. El cielo estaba nublado y olía a lluvia próxima. Me senté junto a las rosas blancas y esperé. Unos minutos después empezaron a caer las primeras gotas. Luego llegó la lluvia de verdad, constante y limpia, golpeando suavemente las hojas, empapando la tierra seca, llenando el aire de ese olor a inicio que tanto me gustaba. Me quedé allí bajo el alero del jardín, protegida de la lluvia pero sintiendo su frescura. Y pensé en todo lo que había pasado, en cómo había luchado, en cómo había sufrido, pero también en cómo había ganado. No con gritos, no con escándalos,
no perdiendo mi dignidad ni un solo momento, solo poniendo límites, solo defendiendo lo que era mío. Y eso había sido suficiente. El teléfono vibró con un mensaje de Rosa. Está lloviendo aquí también, me encantan estas tardes, mañana paso con más pan. Sonreí y guardé el teléfono. Miré la lluvia durante un rato más. Pensé en mi vida, en todo lo que había construido, en todo lo que había perdido y en todo lo que había recuperado. Había perdido a mi hijo, al menos por ahora, al menos tal como era. Pero había ganado mi paz, había ganado mi dignidad, había recuperado mi hogar. Y si Carlos algún día volvía, sería diferente, porque ahora sabía que yo no era alguien a quien se pudiera tratar sin respeto, que tenía límites, que merecía algo mejor que la indiferencia y la cobardía de quien debería haberme protegido. La lluvia siguió cayendo y yo seguí sentada allí en mi jardín, en mi casa, en mi paz. Una mujer de 74 años que había aprendido la lección más importante de todas, que el respeto no se suplica, se exige, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia, que estar sola no es un castigo, es una elección, y que mi hogar es el lugar donde hay respeto, y quien no entienda eso se queda del otro lado de la puerta. Cerré los ojos y respiré hondo. El aire olía a tierra mojada, a rosas blancas, a nuevos comienzos. No para ellos, para mí. Me levanté y entré a la casa. Cerré la puerta del jardín con calma. Apagué las luces una por una. Fui a mi habitación. Me acosté en mi cama, en mis sábanas limpias, y miré el techo escuchando la lluvia golpear suavemente la ventana. Era un sonido que me recordaba a cuando era niña y me quedaba despierta escuchando llover en la casa de mis padres. Un sonido de casa, un sonido de estar a salvo. Cerré los ojos y dejé que el sueño me venciera. Y por primera vez en semanas no tuve pesadillas. Solo tuve paz, porque esta casa era mía, esta vida era mía, y nadie iba a quitármela nunca más.